Nunca imaginó lo que descubriría al visitar a su primo. Basado en hechos reales. Jorge había recibido un mensaje inesperado de su primo invitándolo a pasar unos días en su ciudad. Aunque hacía años que no se veían, algo en el tono del mensaje despertó su curiosidad y cierta inquietud. Preparó sus maletas con cuidado, pensando en lo que podría encontrar al llegar, preguntándose si la visita sería como cualquier otra o si algo sorprendente lo esperaba. Al abordar el autobús, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a lo desconocido y a un secreto que su familia parecía haber mantenido durante años. Su mente repasaba recuerdos de infancia compartida con su primo, sonrisas y juegos que ahora parecían lejanos, pero que le daban confianza. Jorge sabía que algo importante estaba a punto de revelarse, aunque aún no podía imaginar lo que eso significaría para su vida. Al llegar a la ciudad, Jorge notó que la casa de su primo era grande y acogedora, pero algo en el ambiente lo hacía sentir fuera de lugar. Su primo lo recibió con cordialidad, pero sus ojos reflejaban nerviosismo y algo que Jorge no lograba descifrar. Durante la conversación inicial, hablaron de cosas cotidianas, trabajo, amigos y familia, pero Jorge percibía que las palabras eran cuidadosamente medidas. Observó cada detalle de la casa con atención, notando fotos y objetos que parecían esconder historias pasadas. Su instinto le decía que la realidad era más complicada de lo que aparentaba. Esa tarde, mientras tomaban café, Jorge encontró una carta parcialmente escondida en un cajón. Al leer algunas líneas, su corazón se aceleró y sintió que la verdad estaba más cerca de lo que esperaba. Cada palabra escrita parecía conectar con recuerdos y pistas que hasta ese momento ignoraba, y una sensación de inquietud crecía dentro de él. Esa noche, Jorge apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de repasar los detalles del día, y cada pequeño gesto de su primo parecía cobrar un nuevo significado. Se preguntaba si debía confrontarlo directamente o esperar a que la verdad se revelara por sí misma. Recordó conversaciones pasadas con familiares y amigos que ahora tomaban un nuevo sentido ante lo que había descubierto. Decidió levantarse temprano y explorar la casa con más cuidado, buscando pistas que pudieran aclarar el misterio. Cada habitación que revisaba le ofrecía fragmentos de una historia que parecía demasiado increíble para ser real. La ansiedad y la expectación se mezclaban, y Jorge comprendió que aquel viaje no sería simplemente una visita familiar. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no había vuelta atrás. Pero lo que Jorge aún no sabía era que aquella carta escondía un secreto que podía destruir la imagen que siempre tuvo de su familia. Y lo peor, estaba relacionado directamente con su propia historia de vida. Jorge despertó temprano, con el corazón acelerado y la mente cargada de pensamientos. La carta que había encontrado la noche anterior lo atormentaba, y cada palabra escrita parecía un eco que no lo dejaba en paz. Mientras se vestía, repasaba mentalmente cada detalle de la conversación con su primo. Había sonrisas que no eran auténticas, silencios que ahora cobraban un nuevo significado y miradas que parecían gritar un secreto a voces. Bajó a la cocina y se encontró con su primo preparando el desayuno. La escena parecía normal, pero la tensión en el aire era evidente. Cada movimiento, cada gesto, le confirmaba que había algo que no encajaba. Tomaron asiento frente a frente, y Jorge apenas probó bocado. No podía fingir que nada ocurría. La curiosidad y la ansiedad le quemaban por dentro como un fuego imposible de apagar. Con voz firme y directa, rompió el silencio. Preguntó qué significaban las cartas que había encontrado en el cajón, y por qué estaban escondidas como si fueran un delito. El rostro de su primo cambió al instante. Los ojos se abrieron con sorpresa, y la piel perdió color, como si el alma hubiera sido expuesta de golpe. En ese momento, Jorge supo que la respuesta que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo para siempre. El primo dejó la taza de café sobre la mesa y bajó la mirada. Un silencio pesado llenó la cocina, como si las paredes mismas esperaran la revelación. Finalmente, con un suspiro profundo, murmuró que llevaba años escondiendo la verdad porque temía destruir a la familia. Jorge lo instó a hablar sin rodeos. El primo alzó los ojos, llenos de lágrimas contenidas, y confesó lo impensable: su verdadero padre no era quien la familia siempre creyó. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Jorge. Sintió que el aire se volvía denso y difícil de respirar, mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. El primo explicó que había encontrado documentos guardados por su madre antes de morir.
Eran cartas, certificados y fotografías que revelaban una verdad oculta durante décadas. Ese material probaba que un hombre cercano a la familia, alguien que todos conocían, era en realidad su padre biológico. El secreto lo había destruido en silencio, haciéndolo sentir como un extraño en su propia casa, incapaz de confiar en nadie por miedo al rechazo. Jorge escuchaba sin poder articular palabra. Cada frase era un golpe que lo sumía en una mezcla de shock, tristeza y desconcierto. El primo confesó que había intentado vivir con esa carga, pero el silencio se volvía insoportable. Sentía que cada reunión familiar era una farsa, una mentira compartida sin que nadie lo supiera. Entre lágrimas, admitió que se había distanciado por miedo a ser señalado y a perder el cariño de los suyos. Callar parecía más fácil que enfrentar la vergüenza. Jorge no sabía cómo reaccionar. Una parte de él sentía compasión por el sufrimiento de su primo, pero otra parte exigía respuestas claras. ¿Cómo podía haber cargado solo con algo tan grave? ¿Por qué no confiar en la familia desde el principio? El primo bajó la cabeza, diciendo que había querido protegerlos, aunque en realidad lo había hecho por miedo. En ese instante, Jorge comprendió que la verdad era mucho más grande de lo que había imaginado. No era un simple secreto. Era un peso que amenazaba con fracturar la historia de toda la familia. El cuerpo de Jorge se tensó de inmediato. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies, y el aire de la cocina se volvía insoportable. La voz de su primo todavía resonaba en sus oídos, pero él deseaba que todo aquello fuera solo una broma cruel. Intentó negar lo que escuchaba, pero la expresión del primo, quebrada y sincera, no dejaba lugar a dudas. Era la confesión más seria que había presenciado en su vida. La rabia se mezclaba con el desconcierto. Su corazón golpeaba en el pecho como un tambor de guerra, y sus manos temblaban sobre la mesa. De pronto, imágenes de su infancia vinieron a su mente. Recuerdos de su supuesto padre, de sus consejos, de sus gestos cariñosos, ahora parecían teñidos por una mentira oculta. Jorge apretó los puños, como si eso pudiera devolverle la estabilidad que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no sabía quién era realmente. El silencio se volvió insoportable. Jorge se levantó bruscamente de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. Necesitaba aire, necesitaba respuestas, necesitaba cualquier cosa que lo sacara de aquella oscuridad repentina. El primo trató de calmarlo, asegurando que aún había más detalles que debía saber. Pero Jorge no quería escuchar más. Tenía miedo de que cada palabra añadiera un peso imposible de soportar. Finalmente, con la voz entrecortada, exigió pruebas. Si todo lo que decía era cierto, debía mostrarle esos documentos de inmediato. El primo asintió, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Le dijo que los tenía guardados en un sobre oculto dentro de su habitación. Aquella promesa aumentó la tensión. Jorge sintió que el corazón le latía en la garganta, como si estuviera a punto de descubrir un universo paralelo a su propia vida. Se dejó caer en una silla, agotado, mientras repetía para sí mismo, «No puede ser, no puede ser». La verdad estaba cada vez más cerca, y eso lo aterrorizaba. El primo se levantó y fue a buscar el sobre. Jorge lo observó con una mezcla de desesperación y desconfianza, como si cada segundo de espera fuera una tortura. Cuando volvió con el paquete en las manos, lo colocó sobre la mesa con una solemnidad que heló la sangre de Jorge. El sobre estaba viejo, amarillento, marcado por el tiempo. Y, sin embargo, parecía contener la llave de un destino oculto durante años. Jorge lo miró fijamente, sin atreverse a abrirlo. Tenía miedo de confirmar lo que ya intuía en su corazón. El primo lo animó a hacerlo, asegurando que todo lo que decía estaba allí, escrito con la tinta del pasado. Las manos de Jorge temblaban mientras tocaba el papel. Sintió que cada fibra de su ser quería huir, pero algo más fuerte lo obligaba a enfrentarse a la verdad. Ese instante, suspendido en silencio, marcaba el comienzo de una revelación que lo cambiaría para siempre. Jorge sostuvo el sobre entre sus manos como si pesara toneladas. Cada segundo parecía eterno, y la ansiedad lo estaba consumiendo. Con un suspiro profundo, rompió el sello y deslizó lentamente los documentos hacia afuera. Lo primero que vio fue una carta firmada por su madre. La caligrafía le resultaba familiar, y esa sola visión hizo que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Las primeras líneas hablaban de un amor prohibido,
de decisiones tomadas bajo presión y del silencio que había marcado a toda la familia. Cada palabra escrita era como un puñal que atravesaba su corazón. No era una mentira cualquiera, era una verdad cuidadosamente escondida durante décadas. Su primo lo observaba en silencio, respetando el momento, consciente de que aquellas páginas estaban destruyendo y reconstruyendo a Jorge al mismo tiempo. La carta terminaba con una confesión clara: el hombre al que siempre llamó padre no lo era en realidad. Jorge dejó caer la carta sobre la mesa, con la respiración entrecortada. Sus manos cubrieron su rostro, incapaz de asimilar lo que acababa de leer. El primo se acercó, colocándole una mano en el hombro. Sus ojos también estaban humedecidos, como si aquella verdad también le doliera a él. Jorge recordó escenas de su infancia: cumpleaños, abrazos, consejos. Todo lo que antes tenía sentido ahora parecía una ilusión construida sobre secretos. Sentía rabia, dolor y una tristeza profunda, como si toda su identidad hubiera sido arrancada de raíz. Entre sollozos, preguntó por qué nadie le había dicho nada antes. ¿Por qué tuvieron que cargarlo con esa mentira hasta el día de hoy? El primo, con voz quebrada, le explicó que era un secreto de familia guardado para protegerlo, aunque sabía que esas palabras no serían consuelo suficiente. Jorge se levantó bruscamente, con el corazón desgarrado, incapaz de permanecer sentado un segundo más. Salió al patio de la casa, buscando aire, pero la verdad lo seguía como una sombra. El cielo parecía cerrarse sobre él, y la noche caía con un peso insoportable. Con un grito ahogado, descargó toda la rabia contenida, como si el dolor pudiera liberarse en un solo instante. Las lágrimas corrían por su rostro, y cada respiración era un esfuerzo titánico para no desmoronarse por completo. Recordó a su madre, su voz dulce y protectora. Ahora esas memorias estaban manchadas por la confesión que había dejado escrita. El primo lo observaba desde la puerta, conmovido y sin saber cómo ayudarlo. Sabía que aquel era un proceso que Jorge debía enfrentar solo. Jorge se arrodilló en el suelo, apretando la carta contra su pecho, como si necesitara sentir físicamente el peso de la verdad. Ese momento marcaba el inicio de una transformación. Ya no era el mismo hombre que había llegado a esa casa unas horas atrás. Jorge permaneció de rodillas en el patio, con la carta apretada contra su pecho. El silencio de la noche lo envolvía como un manto pesado. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la rabia por los años de engaño y la esperanza de poder reconstruir su vida desde la verdad. Se levantó lentamente, aún tambaleante, y regresó a la sala donde su primo lo esperaba en silencio. Ambos se miraron a los ojos, sabiendo que nada volvería a ser igual. Jorge respiró hondo y reconoció que, aunque el dolor era insoportable, prefería una verdad dura a una mentira cómoda. En ese instante, comprendió que la mentira había roto la confianza, pero la verdad tenía el poder de sanarla. Con voz firme, aunque temblorosa, le pidió a su primo que nunca más guardaran un secreto de esa magnitud en la familia. La madrugada los encontró aún conversando, entre lágrimas y confesiones que aliviaban un poco la carga. Jorge entendió que el silencio había sido un error, pero que ahora existía una oportunidad de reconstrucción. El primo, arrepentido, prometió acompañarlo en cada paso del proceso de reconciliación con los demás miembros de la familia. La verdad se había convertido en una herida abierta, pero también en la única vía hacia la sanación. Jorge tomó la decisión de enfrentar a los demás, con valor y sin miedo. Sabía que sería doloroso, pero necesario. En su interior, algo cambiaba. La verdad, aunque amarga, lo hacía más fuerte. Por primera vez en años, sintió que podía mirar al futuro con dignidad y sin el peso de una mentira sobre sus hombros. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida estuvo marcada por un secreto tan profundo? Déjamelo en los comentarios, quiero conocer tu respuesta. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más historias reales y emocionantes como esta. Cada nuevo vídeo es una oportunidad para reflexionar sobre la vida, las decisiones y la fuerza de la verdad. Recuerda que la mentira puede ocultar heridas, pero la verdad siempre tiene el poder de sanar. La verdad duele por un momento, pero la mentira hiere para toda la vida.